Siendo las 22:39 en la República Argentina, siendo viernes, hoy nos habíamos propuesto, desde ayer en realidad, hablar sobre el tema del autismo. A mí me había llamado mucho la atención en el viaje a Buenos Aires, que hice en tren, que al lado mío había una mamá con un nene de 4 años que no paró en todo el viaje. Y la mamá, en un momento disculpándose, digamos, de cómo se portaba el nene, me dice: lo que pasa es que tiene autismo. Y me da varias pinceladas sobre el tema del autismo. Entre ellas me cuenta que la pasó muy mal en el jardín de infantes porque los papás se le pusieron en contra en un momento y casi que exigían que al nene se lo cambiara de escuela. El nene tenía 4 años, no hablaba, sí hacía sonidos, así gritos, pero no hablaba, según me dijo la mamá. Y yo noté como que, bueno, que era un ámbito en el que no sabemos nada, no sabemos nada, qué es realmente. Y la primera pregunta que yo te quería hacer a vos, Verónica, que ahora Jota se va a encargar de presentarte como Dios manda, la primera pregunta que yo te quería hacer concretamente es sobre si ¿esto se sabe realmente qué es o todavía no se sabe realmente qué es? Hola, buenas noches. Sí, sabemos lo que es el autismo. También sabemos que hay muchas formas de autismo, lo cual significa que es algo difícil de diagnosticar, que lleva mucho trabajo, la presencia de muchos profesionales, y que además hay que hacer un trabajo en la comunidad, en las familias, y en las escuelas y en un montón de ámbitos, porque las personas interactuamos en un montón de ámbitos y las personas con autismo, con cualquier discapacidad también. Claro. Eso significa, tendríamos que tener mayor información, tendríamos que saber cuál es la situación de estas personas, y la verdad es que no pasa, digamos. Saben las familias, porque son las que están inmersas en el mundo del autista, saben algunas instituciones especializadas, sabemos los profesionales, pero la gente en la calle no puede identificarlos. ¿Se entiende? No son trastornos que tengan, en general, características desde lo conductual, sí, pero no visibles desde lo físico. Las personas van por la calle y pueden identificar a una persona con síndrome de Down. Sí. Perfecto. El autista no. Claro. Y además es un espectro, lo cual significa que hay un montón de variaciones y que algunas veces puede ser que sean cuestiones muy notorias, ¿no? Y que vos inmediatamente identificás que hay algo ahí, y a veces no, porque pueden ser adultos totalmente funcionales. Claro. Entonces, en todo ese espectro, en toda esa gama de posibilidades que hay, las personas no tenemos la información, las personas comunes en la sociedad, como para identificarlos tan fácilmente como en el caso de otro tipo de patologías. Ahora, Vero, siendo como vos decís, un espectro tan amplio, antes de entrar en la pregunta, te quiero agradecer, sos una muy querida amiga y una gran profesional, y para nosotros es un orgullo y un honor estar charlando hoy con vos, más allá de las charlas que tenemos fuera del ámbito profesional y en los que nos reímos mucho. Pero bueno, nada, te queríamos agradecer y es un honor y un placer tenerte. Placer total, porque son personas que admiro mucho y este es un programa que quiero además. Ay, qué bueno. Así que vine con mucho gusto, aunque sea viernes. Siendo un espectro tan amplio y supongo que con muchas pinceladas y muchos grises, ¿cómo se llega a un diagnóstico lo más certero posible como para después iniciar un tratamiento que se adapta mejor a una paleta tan amplia? A ver, empecemos, a ver si me lo permiten. Sí, claro. Por favor, porque estamos tratando de aprender. Primero, una cosa que siempre digo, porque además de ser psicóloga, trabajo en educación especial, y primero perdamos el miedo a la palabra discapacidad. Sí, por supuesto. Sí. Primero, todos los eufemismos como seres de luz que nos vienen a dar amor, angelitos o personas con capacidades diferentes, no los usemos. No hay ninguna capacidad diferente. Ninguna persona con discapacidad tiene visión de rayos X, puede volar, ni ninguna otra cosa que nosotros. Usemos la palabra discapacidad sin miedo. No estigmatiza, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una discapacidad. ¿Esto qué requiere? Requiere la intervención, porque además es tan multidimensional el tema de la discapacidad. ¿Qué requiere? Hacer cortes transversales por todos lados y que interactúen un montón de profesionales.
En general, para llegar a un diagnóstico, es mucho trabajo de distintos profesionales. Por ejemplo, psiquiatra, psicólogo, terapista ocupacional, psicopedagogo, y pueden haber más, porque a veces los chicos ya vienen de, por ejemplo, consultas al neurólogo, Sí. a distintos médicos y demás. O sea, fonoaudiólogos, por supuesto, ya vamos a hablar por qué. Entonces, en ese contexto es un trabajo interdisciplinario. No hay ninguna otra forma de diagnosticar el autismo que no sea un trabajo interdisciplinario. Ajá. No vas a un profesional y salís con un diagnóstico. O sea, que vayas al psicólogo solo no te da diagnóstico de que tenés... No, porque además hay un montón de áreas que están afectadas. Entonces, en mi caso particular, Sí. que entré a la psicología y salí de la psicología sabiendo que necesitaba más porque me quería dedicar a la discapacidad, yo estudié educación especial. Pero un psicólogo tiene una formación en psicología. Sí. Un licenciado o un profesor en educación especial tiene una formación pedagógica. Un fonoaudiólogo en trastornos del habla. Todo es distinto. En esta patología hay tantos síntomas en varios niveles, Ajá. que se necesita que todos estemos interactuando para poder confrontar lo que pensamos, ¿sí? A ver, un fonoaudiólogo en el autismo en particular, que es un trastorno en el neurodesarrollo, ¿sí? Que generalmente se diagnostica de niños, Ajá. ¿sí? En algunos casos, después los conversaremos, entre los 2, 3 años, ¿sí? Aparecen un montón de síntomas que tienen que ver con distintas disciplinas. Bien. Bien, está afectada. Depende, ahora hablaremos del espectro, pero está afectado en algunas ocasiones. Por ejemplo, mucho lo que tiene que ver con lo neurológico, con el desarrollo cognitivo, en otros no. En otros, bueno, el habla generalmente sí, porque está afectado mucho el tema de la comunicación, ¿sí? En la intención comunicativa, básicamente, porque es un trastorno que en general tiene que ver, las mamás te traen el nene al consultorio, porque de pronto, en algún momento se dieron cuenta que no tienen la intención de comunicarse. No estamos hablando de hablar, antes de hablar, la intención comunicativa, Ajá. ¿sí? El contacto ocular. Prelenguaje, digamos. No, pero más allá de entrar en Por eso, esa cuestión. antes de la cuestión del lenguaje. No hay intención. Sí. Le hablas, no te mira cuando le hablas, no te contesta, no te señala los objetos para que No los te identifiques. pregunta. Un nene de 2 años, ¿qué hace cuando quiere algo? Lo señala. Claro. Eso, o señala, Sí. o usa Dame algo. algo. Esto no aparece. No puedo señalar los objetos, no tengo intención comunicativa, no puedo establecer contacto ocular, elige los juegos en solitario. Tiene, el comportamiento se ve mucho, conductas repetitivas, hay algo que nosotros llamamos ecolalia, que es repetir palabras o frases. Bueno, nada, empiezan a aparecer todas estas cosas que vos empezás a ver y hay algo en el lenguaje, hay algo en el desarrollo psicomotor que está afectado, hay Puede algo ser en que la cognición. Entonces tenemos que interactuar necesariamente todos los Claro. profesionales. Puede ser que aparezcan algunos síntomas sí y otros síntomas, se le dice, no sé. Sí. Que Claro, aparezcan siendo un algunos espectro. sí y otros no. Sí, por eso es un espectro. Cuando hablamos de autista, hablamos de al menos 5 categorías. Ajá. ¿Mm? Nosotros identificamos el autismo propiamente dicho, ¿sí? Que tiene como esto que estamos mencionando ahora y algunas cosas más. Y después tenemos variaciones, por ejemplo. No son variaciones, me estoy expresando mal. Quiero decir, hay otros síntomas que constituyen cuadros específicos, ¿no? Tenemos un trastorno de red, que generalmente aparece en nenas, ¿sí? El de Heller, que de pronto aparecen hombres y mujeres, que tienen en común esos dos que pertenecen al trastorno autista. Tienen muy afectado el desarrollo neurológico en este punto en particular. Es regresivo. ¿Qué significa? Lo poco que se había logrado, lo perdés. Ajá. Sentís una involución. ¿Sí? Lo digo así fácil como... Sí, Sí. La mamá, el papá, el adulto que cuida, ¿sí? Nota que alguna cosa había logrado y de pronto Vuelve para vuelve atrás. para atrás. En el caso específico del trastorno de Heller, además es muy repentino. Ajá. Es como que es fuera de un día para el otro, es un salto. Y de pronto conductas regresivas. Como estas cosas nosotros las podemos empezar a ver y a diagnosticar entre los 2 y 3 años, es muy rápido, porque no tenés tantas habilidades
Imagínate además, si está afectado, las habilidades sociales son mínimas. Con 2 años, encima haces Sí, sí. regresión a edad, es muy notorio en ese caso. Pero también tenés el Asperger, que es otro, tenés el autismo. Está dentro, el Asperger está dentro del del espectro autista. Perfecto. Y después tenés los que nosotros llamamos el trastorno generalizado del desarrollo, el TGD, que ¿qué es? Es una categoría en donde entran las personas que tienen componentes, Claro. eso nosotros lo llamamos un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Qué significa? Que no entran en los otros 4, pero que tienen Cositas. un montón de Claro, elementos. claro. Vos te das cuenta que ahí está, ¿sí? Todo esto que vos ves, pero no es Red, no es Heller, no es necesariamente o puramente Eso es autista. de manual, no digamos, es, claro. Exacto, no es de manual un trastorno de Asperger. Entonces, bueno, usamos esa categoría que es una cuestión profesional, que es para decir, bueno, sí, hay mucha presencia de estos elementos, pero en este caso no están todos como para complementar tal cuadro específico. Entonces, bueno, Es usamos... como la hepatitis que te dicen no A, no B, no te dicen C, ¿viste? No A, no Exacto. B. Sí, Entonces, algo. lo Sí. llamamos un trastorno generalizado del desarrollo. Pero todos tienen estos componentes en mayor o menor medida y además con toda la graduación que puede tener cada uno de ellos. Claro. Los papás en Intensidades, general, digamos. Exacto. los papás en general lo primero que hacen es que consultan al pediatra y el pediatra los manda al neurólogo. Hablemos de los papás. Sí. Hablemos de los papás. No. Cuando hablo de la multidimensionalidad y de todas las cosas que tenemos de todos los aspectos que hay que abarcar cuando hablamos de cualquier discapacidad, tenemos que pensar que esta persona con autismo está inserta en una familia. Una familia. Ya es un montón. Sí. El impacto, la posibilidad, las características de esa familia y la posibilidad de darse cuenta que está pasando algo o no. Claro. De contener, de apoyar. De no negar. Y A de- veces hay un fenómeno de y de negación muy superar fuerte, claro. el quiebre, el corte, Claro. el antes y el después, que es para Claro. siempre, que se establece cuando una persona con discapacidad se instala con todo su cuadro y con todo su potencial y con todo y con todos sus déficits en una familia. Y esa familia cambia para siempre. Cambia para siempre. Esos hermanos ya van a ser personas distintas para siempre. Esos papás van a ser personas distintas para siempre. Y los abuelos y los cuidadores y los compañeros de la escuela. Esa persona va a ir por la vida impactando a las personas que la rodean. En el caso particular de la persona con autismo, al estar tan complicadas, tan deterioradas sus habilidades sociales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la empatía, con el contacto con el otro, las habilidades de lenguaje. Una cosa que, digamos, de todos los síntomas, digamos, es como de los más amables. Por ejemplo, es una persona que se maneja en la literalidad del lenguaje. A ver, si yo te digo, Queta, no tires la toalla, Sí. si hay una persona con autismo acá, del espectro de autismo, va a pensar literalmente que te estoy pidiendo que no agarres una toalla y me la arrojes. Claro. Y lo va a Claro. pensar a los 5, a los 6, a los 10 y a los 50 años. Ah, mira. ¿Sí? Esto es así. Es muy complicado porque los dobles sentidos, el sarcasmo. Hay un montón de habilidades que nosotros usamos comúnmente y ni siquiera las sentimos como una habilidad, que van a estar afectadas. Entonces, esta persona impacta en la familia de una manera muy potente. Porque Claro. además las familias también somos todos un poco una habilidad de la que nos relacionamos con los demás. Sí. Entonces, cuando los papás empiezan a notar en cualquiera de sus hijos una discapacidad, ¿sí? Algo que es distinto, que lo diferencia de otros chicos, que complica su educación, o complica la relación con los demás, o tener amigos, o lo que sea, es un impacto grandísimo. Algunos papás concurren a consulta rápidamente. Otros papás no. Otros Sí, el papás... fenómeno de la negación, claro. O no negación, esto va a pasar, esto no Claro. me puede pasar a mí, esto es una etapa, viste cómo son los chicos. Hay un montón de cuestiones, pero no solo con el autismo, con todo. Una característica, ponele en común, una cosa, no es una característica en común, pero hay una cosa en la que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial siempre. A veces los papás creen que el nene no escucha. Y buscan, ¿sí? Un fonoaudiólogo, un médico, para buscar un diagnóstico de sordera. Claro. Porque la sordera pareciera ser que es mucho más amable que la etiqueta de autista. Sí.
Viste que hay como categorías también, socialmente, obviamente, estamos hablando, de qué discapacidades son más copadas y cuáles no. Sí. El síndrome de Down tiene muy buena prensa. Sí. Tiene buena prensa. Entonces es, ay, qué divino, esto, lo otro. Angelito. Angelito, vino a dar amor y todo lo demás. Hay otras discapacidades, por ejemplo, las que pertenecen al ámbito de la psiquiatría, ¿sí? Que no tienen tan buena prensa. No. A lo mejor un pequeño retraso mental que te complica un poco en tus estudios tiene mejor prensa que un autista. Bueno, nada. Son esas cuestiones sociales, esa carga social que tiene la discapacidad y que tiene esta persona con la que tiene que salir a lidiar, que en principio la soporta la familia y en especial los papás, Esta señora que son los que empiezan a ver las cosas. Claro, esta señora que viajó en el mismo tren conmigo a Buenos Aires y que de acá nace esta inquietud que tiene que ver con esto, con saber de qué va el autismo, me contaba el nene de 4 años que los padres de los compañeritos hicieron una reunión de padres con la idea, o sea, planteándole a la directora del jardín que lo tenía que sacar del jardín y mandarlo a una escuela especial. Porque, por ejemplo, una vez empujó a un nene, bueno, listo, el autista, como si fuera un cartelón de neón, es agresivo. Quizá otros nenes empujaron a otros nenes durante ese lapso, pero no estaban con el rótulo este de... Es lo que el te autista. digo, tiene que ver con la impronta de la discapacidad que uno lleve adelante, ¿sí? Porque hay cosas que a los otros papás, a las otras familias les intimidan menos, hay cosas que las intimidan más. Si vos integras un chico, un niño, un adolescente con esquizofrenia en una escuela, esto te pasa. Con autismo, esto te pasa. Claro. Pasa. Tiene que ir a una escuela especial, es una pérdida de tiempo. Pues, mirá si es agresivo Es y afecta a los peligroso, otros claro. chicos, es agresivo, es peligroso. Si, por ejemplo, tiene un acompañante en situación de integración, un acompañante terapéutico, un profesor de educación especial, alguna persona que tiene que asistirlo en el transcurso de su escolaridad, el acompañante o el profesor de educación especial interfiere en la clase, los chicos se distraen, a mí no me parece. Si es sordo, ¿sabés qué pasa? Que la intérprete de lengua de señas distrae al resto de los chicos en el aula. ¿Por qué no lo pasan para otro lado? Claro. Eso pasa todo el tiempo. Que Sacar no al se- distinto, ¿no? no se lo quiere pasar ver. al distinto. Pero porque no educamos a nuestros hijos para la diversidad. No, los exacto. educamos para la diversidad, no los educamos para ir a la escuela y que haya uno en silla de rueda, uno escribiendo en braille, uno señando con su intérprete de lengua de señas que le traduce lo que está diciendo el profesor. ¿Vos creés que es el origen de esa mezcla de rechazo y aversión que hay es la ignorancia? Sí, siempre la ignorancia es un problema, pero ¿sabés qué pienso? Que las personas, lo sé. Tengo 25 años de profesión. Sé que me veo muy joven. Sí, claro, empezaste a los 6. Sí. Empecé a los 6 11. años. Sí. Hay una cosa que ya se hace muchos años. Le tenemos mucho miedo a la locura a las personas. Claro. Claro. Entonces, todo lo que pueda parecer que proviene de ahí nos aterroriza. Eso está- Y la única forma de alejarnos de Claro. lo que tenemos adentro es alejarnos de lo que tenemos afuera. Sí. Entonces, Claro. si una persona tiene conductas que no puedo entender y yo puedo adjudicarle características de locura, vamos a hacer comillas, Sí. es muy atemorizador para Claro. las personas. Las personas que transitan por el autismo, que además sabemos que esto hay que decirlo, supongo que lo sabe mucha gente, alguna no la sabrá. No tenemos tratamientos, pero no tenemos cura para esto. Como tampoco sabemos el origen. Eso te iba- Algunos justamente te estudios iba a preguntar asumen, algunos estudios están muy orientados en la línea de pensar que hay alguna cuestión genética. Tengamos en claro esto, no sé si hace falta aclararlo, pero lo aclaro Sí, igual. aclaralo. Genético y hereditario no es lo mismo. Usted lo sabe. Sí. Usted que es biólogo lo sabe. No es lo mismo, ¿sí? Es genético. Pero precisamente por estas confusiones también cuesta tanto en las familias entender cuando algo pudiera ser genético o hereditario. Es otra carga más a toda la situación. Claro, sí, sí. Así que tengo mucho cuidado en decirlo. Son estudios orientados en esa dirección. Pero todavía no está- hay certeza. No lo sabemos. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Podemos Y no hacer- se sabe si se cura tampoco. No, entre sabemos comillas. que no se cura. Sabemos que no se cura. Y en algunos casos sabemos
que se profundiza con el tiempo. Se profundiza. ¿Y Vero, sabemos lo sí. que pasa? Si es, perdón. No, dale. Si sabemos lo que pasa, lo que está pasando, si hay una lesión cerebral, No, si es porque algo se hace... psicológico. Se han hecho químico. un montón de estudios y no encontramos todavía las diferencias entre el cerebro patrones, de una claro. persona que no tiene autismo y una que sí. Por eso está todo muy orientado hacia la genética, pero todavía realmente no tenemos certeza sobre nada. Sabemos que afecta un montón de aspectos, como te decía, el lenguaje, la cognición. A veces la parte intelectual está más afectada, en otras no. Por ejemplo, ¿no? Hay trastornos del espectro autista que la inteligencia es de media a alta. Hay otras en que sí, pero no sabemos, realmente no. La consulta temprana favorece el tratamiento paliativo. Sí. Asumiendo Siempre. que no hay cura, la consulta Siempre. temprana ayuda mucho en el paliativo. Siempre, porque si vos, en general, se puede diagnosticar, ¿no? Si tenés el chico y la familia dispuesta. Porque además, digamos esto también, ¿no? Como en todas las discapacidades, las leyes, ¿sí?, establecen que las obras sociales, o si no el Estado, tienen que intervenir activamente para que se haga el diagnóstico, ¿sí?, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de las personas con cualquier discapacidad. Hay una ley de autismo que está a la orden del día con eso. Ahora, bueno, En la práctica, lo llevan los papás, tienen que pasar claro, un tiempo, bueno, pasan cosas. Entre los 2 y los 3 años lo podemos diagnosticar perfectamente, un equipo interdisciplinario. Y siempre, cuanto antes, es mejor, porque se pueden hacer un montón de cosas en virtud de que lleguen a una escolaridad preparado con las habilidades mínimas Claro. necesarias para poder incluirse en la situación educativa. Yo siempre soy pro situación educativa en el sistema común. ajá, Siempre que se pueda. Claro, Creo, sí. creo que es necesario. para todas las partes. Para todos, es necesario para todos, es necesario para la sociedad. Claro. Digamos, excede un caso, un chico, una patología, una familia. Creo que es para la sociedad, creo que todo esto que nos pasa de tener miedo, de no entender, de discriminar, de pedir que cambien de colegio, o de quejarse los compañeros o los padres, o no invitar al nene especial a los cumpleaños, tiene que ver con esto, con que no naturalizamos que, a ver, una de cada... No quiero errarle, pero ponele 60, 70 personas tiene alguno de estos trastornos del espectro autista en Argentina. Ajá. Esto es así. Y después, si querés, tenemos una en cuantas tienen patologías que cursan con retraso mental, con problemas físicos, motrices, mil. Claro, sí. O sea, es un montón. esto está entre nosotros, es qué es pasaba? parte de nuestra humanidad, de toda la historia de la humanidad. Claro. Justamente eso, Vero, ¿qué pasaba antes con los chicos así? Antes pasaba esto que te digo, era muy difícil establecer diagnósticos diferenciales. Quiero decir, un chico autista que tiene tan afectado el tema del lenguaje y de la comunicación pasaba por sordo o por mudo. Ah, Como un sordo o un mudo pasaba por autista. Quiero decir, claro. Entonces, antes no teníamos los elementos. Antes hace un ratito, ¿eh? No en la Edad Media. Bueno, yo soy del siglo pasado, chicos, así que Sí, yo también. Yo tengo una pata en cada siglo, así que yo ya vi todo. Sí, era muy complicado. Era muy complicado porque, digamos, lo más notorio era esto de las habilidades sociales, del lenguaje, de la comunicación. Entonces era más fácil asociarlo con cuestiones del lenguaje, ¿sí? Claro. Incluso con retraso mental. Tiene retraso mental, por eso no aprendió a hablar, por eso, y no es que no aprendes a hablar, porque no está afectado ni el aparato de fonación, ni los centros neurológicos de la comprensión y de la producción del lenguaje. Lo que está pasando es que no quiere. no, ojalá fuera que no quiere. Es que no puede. No puede. Pero vos haces un estudio fonobiológico Claro. y el aparato está perfecto. Perfecto. Claro. Y si vos haces un atomo, un ATAC, lo que sea, vos ves los centros de producción y de comprensión del lenguaje, el lóbulo frontal y temporal, y están iguales que los tuyos o el mío. Ajá. Los míos probablemente un poco más afectados. Deteriorado tan lo Eh, Qué increíble, ¿no? pero pasa. Hay que asumir también como padres, ¿no? Me parece, que la persona va a tener una vida plena de acuerdo a sus capacidades.
y correrse de las expectativas que uno pueda tener con respecto a los hijos, porque uno siempre transfiere en los hijos, quiero que sea futbolista, quiero que sea esto, quiero que sea el otro, y uno le caga la vida a los hijos siempre en situaciones, llamémoslas, normales. En estas situaciones se acentúa más, y habría que correrse esa expectativa, quiero esto, quiero lo otro, y entender su plenitud de vida desde las capacidades que tenga. Es una idea que tiro así. Mira, primero sí, ni hablar, como padre corrernos de las expectativas, pero no digo con un hijo con discapacidad. No, por eso, en cualquier situación habría que, para no cagarles la vida, correrse de las expectativas. Cosa que es bastante difícil, tengo Sí, 3 claro. hijos y lo sé. O Sí. sea, ya de esto partamos. Ahora, en particular en las situaciones de personas con discapacidad, con trastornos mentales, psiquiátricos, motrices, lo que vos quieras. Creo que hay un punto en que son experiencias que cuando es cierto que generan un trauma en el sentido de un quiebre, ¿eh? Hay un trauma en la familia, pero también abren otras puertas. Ahora voy a hacer un comentario de título personal porque uno también tiene que ser honesto intelectualmente y decir desde dónde va a hablar. Yo tengo un hermano con discapacidad, ¿sí? No tiene autismo, un síndrome cerebeloso, con una afección motriz y cognitiva. Que tiene 38 años, es mi hermano menor, yo soy la mayor, es el menor. Y yo me acuerdo perfectamente la llegada de mi hermano, tenía 10 años. Y tanto me acuerdo que todo el mundo me dice, te dedicas a esto. Claramente el impacto de Francisco en tu vida tiene que ver con esta búsqueda de explicaciones y de formas de resolución, ¿no? Esta pasión, digamos, me encontró seguramente, porque Francisco es mi hermano. Es que es un impacto familiar, no lo dudes. Eso fue un impacto para mis padres, y hoy que mis padres no están, es un impacto para los hermanos que lo acompañamos a él en esta etapa de vida adulta sin padres, en el que tiene que valerse por sí mismo. Es un gran trabajo, es un trabajo que en general no termina, porque sabemos que lo vamos a tener que acompañar todo el tiempo que estemos, que podamos, porque además es el menor de 5 hermanos. Claro. Así que bueno, nos vamos pasando la posta y vamos acompañándonos, y hoy vos, hoy yo, bueno, nada. Pero también ha sido, y lo digo lejos de romantizar la discapacidad, ¿viste? Yo me alejo de todos esos lugares de seres de luz que nos vinieron a dar amor y qué sé yo. Pero quiero decir, con el tiempo y con los años y con la profesión, uno entendió que es el hermano, qué sé yo, no sé. Y cuando nos peleamos, yo te puedo asegurar, cuando nos peleamos todos los hermanos, somos muchos, nos peleamos, yo te puedo asegurar que no hay piedad con Francisco, nos peleamos como hermanos. Quiero decir, hay un punto en que un hijo es un hijo, un hermano es un hermano, una persona que está en la calle, que te la cruzás y como te pasó vos en el tren, ¿sí? Que tiene una nada, hay que empatizar, hay que ponerse al servicio del otro. La clave es la empatía. A ver, sí. Yo bajo ahora la escalera cuando me voy, y me fracturo una pierna y con una silla de rueda, con una muleta, voy a ser discapacitada durante 30 días, 40 días. Voy a necesitar contar con el otro. Me operé hace poco la vista, pero siempre fui muy miope. Y más de una vez tuve que pedirle a alguien, che, me le des eso que no llego. Sí. Digo, si todos estamos jugando a esto, a ver, ¿cuál de nosotros está exento de desarrollar alguna enfermedad, una senilidad? Claro. No, nos falta mucho. Sí, Te sí, miré, sí. Jota, pero no. Nos falta mucho. Pero digo, si todos en algún momento lo hemos sido, lo seremos. Personas que necesitemos de los demás. Que nos acompañen, que nos lean algo, que nos empujen la silla. Si todos Clarísimo. estamos ahí, Sí. digamos, nada, es eso, es En entender. algún punto todos que- tenemos algo para lo que no estamos totalmente capacitados y necesitamos al otro. Claro, entonces digo, nosotros podemos ser ocasionalmente personas con alguna discapacidad, porque nada, como te digo, estoy 30 días con una muleta y un yeso. Hay personas que esa situación la transitan permanentemente, pero estamos todos en la misma. El autismo es una enfermedad, como decís vos, que dura para toda la vida Sí. y permite hacer una vida, digamos, casarse, tener hijos, tener un trabajo. Trabajar, claro, valerse por sí mismo. Recibirte en la universidad también, ¿o no?
o ninguna de esas. Claro. Claro. Es un espectro tan amplio que, claro. Por eso tenemos que detectar tempranamente, Claro. por eso tenemos que trabajar mucho para que esos chicos desarrollen las habilidades que podamos de la mejor manera posible. Con estimulación funciona mejor. Sí, con mucho laburo, con mucho laburo. Pero, y después, obviamente, sabiendo que dentro de esto que te decía, estos como 5 cuadros donde podemos hacer como una división así que, como para entender las formas, hay algunos que no, hay algunos que cursan con un problema cognitivo severo y no, pero también hay algunos que sí, digamos, dentro del autismo, dentro del Asperger. Tenemos personas que son adultos funcionales, Sí, sí. que son adultos funcionales, Claro. que pueden tener una vida laboral. Pero para todo esto hay que hacer un trabajo. Bien. Claro. Para todo esto hay que hacer un Claro. trabajo. A ver, que lo hacemos, Primero no negar. y que lo hacemos segundo, con nuestros claro. hijos comunes. Claro, Cuando sí, nosotros sí, sí, logramos sí. que se vayan a trabajar. Claro, sí, Claro, sí. viste, es todo un trabajo, es como todo. En estos casos tienes que trabajar más, tienes que trabajar, como te digo, en la empatía, en el desarrollo de habilidades comunicativas. ¿Se medica? A ver, dentro de cada situación en particular, por supuesto que puede ser necesaria algún Claro. tipo de medicación. Ahora, como decir, la pastillita para el autismo, no. No. Pero claro que cada una tiene Depende un componente. el emergente, depende del componente emergente que tenga, claro. Y que no haya comorbilidades, que Claro. también pasa, porque también nosotros estamos haciendo esto, es como un corte quirúrgico, ¿viste? Con un bisturí láser, Sí. de esto es esto, con esta característica. Claro, hay es muchos esto. grises, sí, claro. No. Yo creo que esa es la gran desesperación de los padres, por lo menos desde mi trabajo, que hacemos apoyo escolar hace más de 35 años y qué sé yo. Los padres siempre vienen con decime qué tiene, como una desesperación a la búsqueda de un diagnóstico. No solo los padres, los docentes de las escuelas, todos quieren que les digan qué es lo que pasa, por qué este chico no está funcionando como debe funcionar a los 10, 12 años. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos que, si vos nos decís qué es lo que pasa, nosotros ahí sabemos qué hacer. Es como reacciona todo el A entorno. ver, la etiqueta es socialmente tranquilizadora. Claro. Claro, exacto. ¿Viste? Cuando vos lo identificás ya sabés que vos no Ya está. pertenecés, ya podés depositar todo lo malo ahí y seguir con tu vida. Yo no soy esto. Claro. Listo. ¡Vamos! Listo. ¡Proyectemos! Claro. Sí, es genial a nivel social, digamos. Hace que todos sepamos que somos nosotros y ellos. Genial. Ahora, hay un montón de situaciones en las que no es tan fácil etiquetar, en primer lugar. Y en segundo lugar, a veces depende el caso. Yo he trabajado con muchos tipos de discapacidades, no solamente con autismo. A veces no es necesario. En integración escolar, que yo trabajé muchísimos años, no integrando en la escuela, sino a lo mejor implementando las medidas, las Ajá. formas de evaluación y todo para que los chicos pudieran seguir escolarizados y explicándole a las escuelas qué es lo que iba a pasar con estos chicos, qué sé yo. Me pasó 1000 veces de estar en una reunión de equipo y tenés la directora, el profesor de literatura, y el que está a cargo te dice, pero ¿y el diagnóstico del chico cuál es? Claro. Entonces vos le decís, mira, yo lo que te voy a explicar, ¿no? Fulanito va a necesitar que cuando vos... Ay, perdón, No, cuando no, vos todo bien. diseñes tus estrategias de evaluación, tengas en cuenta que la consigna tiene que ser corta, después le das la segunda, no le das las 5 preguntas juntas, porque... Claro. Claro, sí, pero ¿y el diagnóstico cuál es? Claro. Mira, básicamente yo te lo podría decir, pero primero... ¿Y de qué te sirve si no sabes lo que es? No sos, primero, vos sos profesor. Claro. Para enseñar, yo te estoy dando las herramientas que es para hacer tu trabajo. Yo tengo mis herramientas para hacer el mío. Y la verdad que tanta avidez por saber el diagnóstico Sí. te pone sobre alerta de que está pasando otra cosa y que cuando vos sigas la palabra, no sé, lo que se te ocurra, autismo, dislexia, la que se Sí, te sí, ocurra, sí. retraso mental, lo que se te ocurra, eso es lo único que van a escuchar. Sí. Claro, ya está. Y va a ser, Va al cajón correspondiente. y salís y va a ser, me pusieron un disléxico en el aula. Claro. Se terminó todo. Todo lo que vos explicaste sobre las herramientas, sobre lo maravilloso que es el pibe, la capacidad que tiene, todas las cosas que vos podés está. explotar de su potencial. Quedó bajo el paraguas del disléxico. Entonces, Claro. en general, como no puedo negarles el diagnóstico, en general lo digo al final, casi como cuando me voy hacia la Claro. puerta. Porque en definitiva, yo sé que es lo único que quieren escuchar. Lo que pasa es que después de eso no hay nada más. Claro. Claro.
Entonces, pensemos en personas. Y etiquetar. Y en viste, que es potenciales. La desesperación de los seres humanos A por ver. etiquetar. A ver, en otro punto también socialmente las etiquetas nos sirven, entre comillas, para poder decir que una persona tiene una discapacidad y que la ley lo proteja, ¿sí? Su obra social le cubra todo lo que necesite al 100%, para que tenga todas las herramientas a disposición y además para que figure en las estadísticas y se puedan diseñar e implementar políticas claro, para... contener y claro. Ok, es necesario para eso. Ahora, para conversar entre nosotros y ponerle un rótulo a las personas, no lo usemos. No, claro. No lo usemos. Es cuando dice estoy re depre, ¿viste? Cuando es un autista, cuando le dicen como diciendo está aislado, Sí, no está sí, participando sí, de la sí. conversación. Sí, no lo sí. usemos, chicos. Bien. Me niego, me resisto. Verónica, yo te comprometo públicamente a que vuelvas, porque la verdad que queda tanto para hablar del montón. tema. Queda tanto para Y hablar. a la sobre- vez fue tan claro y Sí, concreto. sí, pero hay y- tantas cosas que me intrigan. Ay, ustedes me halagan mucho porque ustedes me quieren, yo lo sé. Sí, Más claro, o menos. sí. poquito, Pero hay tantas poquito. cosas que me intrigan, que me gustaría saber cómo son, cómo se hace, cómo se trabaja, cómo se... Y creo que esto, ¿no? Que es tan necesario ir venciendo barreras de ignorancia y para empatizar, para ser más humanos, para... Cuando quieran. Sí. Sí. Considerando que los quiero tanto, cuando quieran. La próxima adoramos. tenemos que traer un gin tonic o algo, ¿no? Sí. No la tenemos Sí. que traer. Un brindis. Un Claro, brindis. un Para brindis, mojar los un labios. brindis. Un brindis. Para un mojar brindis, los una labios. cosita de nada. Solo te diré una cosa. El que inventó el gin tonic sabía muy bien lo que hacía. Por favor. Muchísimas gracias por Gracias invitarme. a vos. Los quiero La un verdad montón. que ha sido Un placer. un placer. Espero haber sido de gigante. ayuda. No, tremendo, clarísimo.